Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidas y bienvenidos a este canal. Agradezco a los nuevos suscriptores. Hoy seguimos con astrología política para entender el contexto en el que estamos. Un momento intenso, por cierto. Y no escapan a la situación las elecciones porteñas. El 18 de mayo del 2025, los porteños, los habitantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, votaremos 30 legisladores, es decir, el 50% de los legisladores de la Ciudad de Buenos Aires. Lo cierto es que creo que Jorge Macri se estará preguntando si fue lo correcto adelantar las elecciones legislativas, es decir, separarlas de de la elección legislativa nacional. Y creo que tendría razón en preguntarse eso. Lo vamos a ver específicamente qué nos dicen los astros al respecto. ¿Se equivocó o no? Y por otro lado, parece que estas elecciones que son porteñas, con estas características que tenemos tan particulares los porteños, que también veremos qué nos dice el cielo, se han transformado de alguna manera en un plebiscito del gobierno de Milei. Y esto ha traído montones de temas relacionados con el protagonismo de Mauricio Macri, con la aparición de Adorni, con Santoro, que en principio estaba muy bien posicionado. Así que hoy vamos a repasar desde el punto de vista de el momento de las elecciones, qué tránsitos tienen los principales actores de estas elecciones. Repasemos un poquito la historia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La capital federal, como la conocíamos en un entonces, emerge como capital de la Argentina en el año 1880, pero era una intendencia, era un municipio donde residían las autoridades nacionales. A partir de la reforma del año 94, de la reforma constitucional del año 94, se decide que la capital federal pasaría a ser la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y esto le da un rango provincial, es decir, es una ciudad autónoma y tiene sus propias legislaturas, su propio gobernante que se llama jefe de gobierno, y con la particularidad de que es una pseudo provincia, un estado con autoridades propias, pero que está en el centro de todas las cuestiones nacionales. Entonces, lo primero que uno intenta desde la astrología es decir, bueno, ¿qué momento tomamos para evaluar los acontecimientos que están sucediendo? En particular, van a ver que he tomado como momento fundacional el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que ha acontecido en el año 1996. Durante el año 1996 se da todo un proceso de la elección del jefe de gobierno, allí por el 30 de junio de 1996, y después se dan toda una serie de reuniones, sesiones para determinar la constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Finalmente se estará jurando la constitución, quedará totalmente implementada en la fecha que he tomado, que es el 10 de octubre de 1996. Y esto ya nos ubica en un tiempo posible, en una calidad de tiempo de cómo será la relación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires respecto a el país y respecto a su ciclo de vida. Entonces,
Es interesante porque vamos a ver que si tomamos esta fecha, al 2025 se están cumpliendo varios ciclos muy importantes para la ciudad autónoma de Buenos Aires. Una de las características ha sido que luego de la primera, del primer jefe de gobierno, de la Rúa, luego vino Ibarra, pero finalmente en el año 2007 Macri toma un protagonismo central y se asienta, toma su base de operaciones en la ciudad autónoma de Buenos Aires, teniendo el gobierno de la ciudad hasta el presente dentro de lo que es su partido político. Ha estado él, ha estado Larreta y ahora su primo Jorge Macri. Analicemos esto con los astros para ver qué indicadores nos dan de cuál será el clima que se vivirá el 18 de mayo del 2025 y cómo los aspecta a cada uno de los principales actores. Avancemos. Aquí estamos con las elecciones porteñas. Entiendo que, dado los aspectos que veremos, se vivirá un clima de alta tensión, no solo en la previa, sino específicamente en el día de las elecciones porteñas. Los actores principales, Jorge Macri, que es quien ha decidido este adelantamiento de las elecciones. Santoro, que parece tener preferencia en el público, que viene intentando reiteradamente una postura, una posición dentro de la ciudad de Buenos Aires. Adorni, que representa directamente a Karina Milei y a Javier Milei en las elecciones. Y Macri, que parece un poquito preocupado. Avancemos. La primera pregunta que amerita es la decisión. ¿Ha sido correcta la decisión de Jorge Macri de adelantar las elecciones? Y entonces, generalmente cuando precipita una decisión, hay una serie de configuraciones astrológicas. Y una de las configuraciones astrológicas más relevantes en la vida de cada uno es cuando Saturno, el señor del karma, el que te dice, te limita, te restringe, te va a poner alguna prueba muy importante, en el momento en el que Jorge Macri anuncia su decisión de adelantar las elecciones porteñas, de hecho en diciembre del 2024, a Javier Milei no le iban muy bien las cosas. Parece que luego del acuerdo con el fondo hay algún giro, pero se avecinaba como una caída de su imagen y Jorge Macri no tiene la mejor idea que decir, vamos a hacer las elecciones bien locales. ¿Qué tránsito tenía Jorge Macri? Jorge Macri tenía a fines de diciembre Saturno a 14 grados de Piscis exactamente sobre su Sol. No tengo la hora de él, por eso todas estas cartas de las que no tengo la hora van a estar sin domificar, se llaman o con ascendente al cero de Aries. Aquí lo que nosotros vamos a ver es que él tiene un tránsito de Saturno por su retorno de Saturno, que había acontecido a Saturno a 8 grados, tiene el Sol a 14 grados de Piscis y tiene a Quirón a 18 grados de Piscis, es decir, que luego de su decisión, Saturno siguió avanzando sobre Quirón, como mostrándole probablemente que había errado. Y Saturno también está transitando sobre su Mercurio.
Mercurio está muy cerca, estuvo muy cerca de Neptuno, con lo cual quizás no ver claramente las cuestiones, qué respuesta podía tener su oponente. Lo único que diré en este tema es que si tenemos que ver a los políticos, los que seguramente tienen asesoramiento astrológico propio y de todo tipo son Javier Milei, Karina Milei y su entorno. Los políticos argentinos parecen no usar la astrología para tomar decisiones. Evidentemente fue el momento más inoportuno para tomar una gran decisión. Así que avancemos. Aquí tenemos el día de la votación. El día de la votación vamos a tener aquí la carta de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, diríamos de la Nueva Buenos Aires, y por fuera los tránsitos. Vamos a ver primero que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene Urano a 0 grados de Acuario, con lo cual sabemos que está transitando por estos grados de Acuario Plutón. O sea que le está imponiendo imprevistamente una transformación entre el tránsito de Jorge Macri sobre su Sol y Plutón transitando por Urano. Sin proponérselo, la ciudad de Buenos Aires se transformó, las elecciones de la ciudad de Buenos Aires se transformaron en un plebiscito nacional, algo totalmente imprevisto. También es un momento quizás de transformación de algo que al tener esta carta, Urano está en la casa 4 de Argentina, tanto Neptuno como Urano. Hasta ahora la ciudad de Buenos Aires se ha mantenido un poco con sus propias dinámicas, un poco aislada, tratando de excluir a los del Gran Buenos Aires, tratando de hacer políticas muy diferentes quizás para los habitantes de esta ciudad, una ciudad que se plantea una perspectiva cosmopolita, de recepción de turismo, pero en este momento de Plutón transitando por la casa 4 de Argentina, toca su Urano y le dice, quizás estás un poco desconectada de a dónde perteneces. Entonces, creo que estas elecciones es un llamado de atención a la ciudad de Buenos Aires para decirle, mirá, perteneces a algo que se llama República Argentina. Y se lo dice de manera clara. El otro gran tema de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es que estaría en el primer retorno de Saturno. Todos sabemos que el primer retorno de Saturno, que se da entre los 28 y 29 años de la vida de cada uno, es un momento de replanteo de lo que hemos construido. Tiene un Saturno en Aries, con lo cual siempre ha mantenido una posición confrontativa respecto incluso a los propios ciudadanos de la República Argentina. Este Saturno está cayendo en la casa 6 de Argentina, ¿no? Esta tendencia a excluir los que se vienen a atender al hospital de la capital federal, si bien es como una línea divisoria muy imprecisa, porque hay muchos trabajadores que trabajan todo el día en la capital y viven en la provincia de Buenos Aires. Y sin embargo, esto siempre ha sido un tira y afloje con el gobierno de turno, y esto, bueno, está en su retorno como un momento de reevaluación profunda. Y este retorno no viene solo, porque justamente Neptuno está tocando a este retorno. Es decir, que se está poniendo de manifiesto quizás esta mirada elitista
de pretender acciones cerradas para lo local, justamente estas elecciones le dicen, no sos local, estás plebiscitando temas nacionales. Es muy interesante este retorno para la ciudad de Buenos Aires. Al no tener la hora exacta de la Carta de Buenos Aires, no podemos hacer algunos otros indicadores, pero sí lo relevante en los tránsitos. Fijémonos la importancia que toma Neptuno, el Neptuno de la ciudad de Buenos Aires, que está en la casa 4 de Argentina, como manteniendo esta suerte de confusión respecto a su rol dentro del país. Y acá vemos que está haciendo una cuadratura exacta también con Quirón, ¿no? Como viendo que muchas de las acciones que está realizando probablemente pongan de manifiesto su confusión respecto a qué lugar ocupa en la estructura del país. Un tema muy relevante es que el día de la elección empieza a las 9 de la mañana con una conjunción Luna-Plutón. Esta conjunción Luna-Plutón puede anunciarnos situaciones totalmente imprevistas respecto a los ciudadanos que vayan a votar. La luna es el pueblo y Plutón nos lleva a situaciones de intensidad respecto a qué en este momento, respecto a la individualidad, a querer de alguna manera un pueblo rebelde, podríamos decir, ciudadanos rebeldes. Veremos cómo se manifiesta esto, porque también se da que el mismo día tenemos la conjunción del Sol con Urano, haciendo, bueno, un trígono un poco abierto, pero hace un trígono con esta situación. Entonces, Luna, el pueblo, y el Sol, que serían en este caso podría ser Jorge Macri, podría ser el presidente de la nación, el Sol, podría ser los candidatos que serán votados, es decir, que son los protagonistas de este tema, con un Urano, es decir, que podemos tener algunos uranazos, es decir, situaciones o declaraciones imprevistas de algunos de estos actores o acusar de fraude, vaya a saber por dónde se escapa la liebre. Un tema muy interesante es que este Neptuno es protagonista porque el Neptuno de la ciudad de Buenos Aires va a estar en un trígono con el nodo sur en Virgo. Y creo que esto facilita el ver la confusión que ha tenido la ciudad autónoma de Buenos Aires respecto a su rol dentro del colectivo Argentina. De hecho, si seguimos indagando esta relación de la nueva ciudad de Buenos Aires con la República Argentina, vamos a observar que tanto Quirón en Libra, Sol en Libra, el nodo en Libra, Mercurio en Libra y la Luna en Virgo, la luna la vamos a dejar porque podría haber una variación por la hora, pero todos estos planetas, el planeta de la identidad, la comunicación, los vínculos, si lo hago o no correctamente el tema vincular, caen en la casa 12 de Argentina. Es decir, que de alguna manera su forma de relacionarse, la ciudad autónoma de Buenos Aires, con el resto del país, tienen una incidencia colectiva. De hecho, aquí las negociaciones, el centro de operaciones es la ciudad de Buenos Aires, para que todos los gobernadores vienen aquí a dialogar, parece la mesa de negociaciones aquí. Bueno, este rol es un poco, esta es la mesa de negociaciones, pero no nos hacemos cargo de que somos parte de ese todo.
el nodo sur en Virgo. Entonces vemos que podríamos decir que la votación será un día de sorpresas con un giro que deberá hacer a partir de los resultados la ciudad autónoma de Buenos Aires de su concepción un poco elitista, separada del resto del país. Creo que los eventos la van a llevar a tomar nota de que forma parte de la República Argentina. Vamos a ver ahora a Leandro Santoro. No voy a hacer el análisis de las cartas, sino me quiero detener en algunos tips para cada uno. A ver, desde el punto de vista de los planetas, porque al no tener la hora no podemos saber otros indicadores que darían mayor precisión, pero sí que podemos ir viendo la cuestión desde los grandes tránsitos que tienen sobre su carta. Sabemos que Leandro Santoro, que nació el 11 de enero de 1976, es un capricorniano. Y los capricornianos insisten y persisten hasta subir a la montaña. Él viene intentando tener un rol o acceder a determinadas posiciones en la ciudad de Buenos Aires. Tiene como lo más relevante de su carta, está dado por el tránsito de Plutón. Tránsito de Plutón está en Acuario. Este tránsito de Plutón en Acuario está en oposición a su Saturno en Leo. Saturno en Leo, bueno, tiene dificultad para la autoafirmación, es decir, que será un momento de gran tensión para él para validarse o para validar su protagonismo dentro de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Es muy interesante porque el aspecto más relevante que yo le daría es que Neptuno, que ingresó al cero de Aries, está en un trígono con este Saturno en Leo. Entonces podríamos decir que de alguna manera que quizás los enojos o este cambio de dirección que tome la ciudad autónoma de Buenos Aires actúa favorablemente con su Saturno y con Plutón. Es decir, que estos imprevistos a lo mejor terminan dándole a él cierto protagonismo dentro de estas elecciones. Él tiene un tránsito que ya lo ha estado pasando, porque en definitiva esta aparición de Adorni, de Marra y esta excesiva fragmentación de partidos que se postulan a los cargos de los legisladores, lo ha desfavorecido. Incluso hay un pequeño, dentro del partido peronista, hay otro postulante también. Entonces, Quirón, transitando, él está en el retorno de Quirón, ¿no? Y acá quiero detenerme en una cuestión para Santoro. Cuando miré las cartas, también miré las cartas en relación a Argentina. Y aquí uno de los descubrimientos quizás es que a mi modo de entender, la relación de Santoro con la Carta de la Ciudad de Buenos Aires no es demasiado favorable, podríamos decir, pero sí la Carta de Santoro es muy propicia para que se transforme en un líder de protagonismo nacional. Por un detalle sumamente importante que tiene él, que es que su Sol está a 20 grados de Capricornio en conjunción a la luna del pueblo de Argentina. Y hay otros indicadores
bastante relevantes que, desde mi modesta opinión, me hacen pensar que él tendría otra suerte como protagonista de propuestas a nivel nacional. Es decir, lo que no logra en Capital, no sé por qué ha encerrado su protagonismo político a la capital. A veces estas suertes de obsesiones, ¿no? Como lo he marcado incluso en el video que les hice de Massa, ¿no? Esta suerte de insistencia con un puesto, a veces no es lo que, entre comillas, estaría favorecido si analizamos las cartas o la propuesta astrológica en relación al país, en relación a los momentos en los que se está, etcétera. Él va a tener seguramente algún tipo de protagonismo a nivel nacional y entiendo yo que le va a ir mucho mejor que en la ciudad de Buenos Aires. Aunque ninguno de los actores tiene así algún aspecto que digamos, wow, este es el que sale primero. Su disciplina, su insistencia, la actitud que tiene respecto a su seriedad para manejarse, la constancia que ha tenido como buen capricorniano, lo ponen en una situación favorable. Veamos que el sol de él va a estar en una cuadratura exacta con el sol de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Es decir, él tiene un sol a 20 grados y la ciudad autónoma tiene un sol en Libra a 17 grados, una cuadratura con diferencia de 3 grados entre soles. Entonces esto hace que siempre haya una tensión. No es fácil la cosa para lograr una representatividad o un puesto de jefe de gobierno en la ciudad de Buenos Aires. Por otro lado, ¿sí? Este Saturno de él está en trígono con el Saturno de la ciudad autónoma de Buenos Aires, que está en este momento tocado por Neptuno. Y como Neptuno tiene un rol tan protagónico y él tiene una buena Venus-Neptuno, bueno, puede ser que dentro de todo este movimiento termine siendo, como dicen, a río revuelto ganancia de pescadores. Puede ser que por ahí tenga digamos, buenos resultados en las elecciones porteñas. Vamos ahora al emergente señor Manuel Adorni. ¿Eh? Las nacionalizamos. Las elecciones locales han decidido desde la Presidencia de la Nación nacionalizarlas. Y todo esto viene con un trasfondo de esta lucha entre La Libertad Avanza y Macri. Veamos un poco los aspectos que tiene Adorni. Adorni está pasando con un Saturno es un Sol en Piscis, como Macri. Bueno, ha tenido, digamos, desde el aspecto de vista externo, él ha postergado su individualidad al servicio de un proyecto. Esto también es totalmente posible. Se le ve esta impronta que tiene de Venus en Aries opuesta a Plutón en sus famosas apariciones semanales, apariciones matutinas como vocero presidencial. Es sumamente picante, cortante, agudo, ¿sí? Sabe cómo manejar las cuestiones. Ahora Adorni está en uno de los momentos bisagras de su vida, porque este sol que va a estar opuesto, va a haber un sol Urano en el momento de las elecciones a 27 grados de Tauro, va a estar en oposición a su Urano. ¿Qué cuestiones imprevistas, digamos, tomará un giro su vida a partir de estas elecciones?
Esto es lo único que podríamos decir. Pero un detalle interesante de Adorni es que él tendría la luna transitando por Leo, también se le nota, ¿no? Yo estimo que tiene un trígono entre una Venus en Aries por su forma cortante picante y esa impronta leonina que tiene para contestar las cosas con mucha, incluso hasta de manera teatral, ¿no? Al mismo estilo del presidente. Hay mucho teatro en la forma de presentar las cuestiones. Pero esta luna estaría muy cerca de un punto que tiene la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo podría ser la ciudad de Buenos Aires si no tuviera Lilith en Leo? Yo, la reina del Plata, la ciudad de Buenos Aires. Y también, atención con esto, porque Marte de la ciudad de Buenos Aires estaría a 18 grados de Leo, ¿sí? Muy cerca de donde está también el Marte actual transitando, donde va a estar el Marte transitando a 14 grados para el día de las elecciones. O sea que por todos lados va a haber mucha confrontación, muchas tensiones, situaciones que por ahí descoloquen, peleas, enfrentamientos. Bueno, viene así las elecciones, parece, de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, él tiene este trígono, ¿sí? Que podría resultar de alguna manera favorable. Tendría Saturno en, en Virgo, o sea, Saturno en Virgo opuesto también a Saturno en el cielo. Es decir, que Urano opuesto a Urano, Saturno opuesto a Saturno, es como que a lo mejor algún tipo de cambio le limita la posibilidad, la expectativa que tienen. Vaya si la expectativa que tienen es que gane por la libertad avanza Adorni y termina ganando Marra, digo, ¿sí? Es decir, hay algo que los enfrenta con una limitación, un escenario que cambia que te enfrenta con una limitación. El nodo sur está pasando por su Saturno en Virgo. Entonces un buen astrólogo le diría, y mirá, si vas a cambiar la modalidad en la que estás operando, cómo armaste los sistemas y si te funcionan o no te funcionan, fíjate muy bien si vas a cambiar de vocero presidencial a legislador porteño. Bueno, igualmente sabemos que muchas listas son simplemente testimoniales, la llaman. A este punto hemos llegado, votamos a uno y después vienen los siguientes que ni los conocemos. Estamos en ese nivel de la política. Entonces, Adorni, veremos, ¿sí? Qué situaciones le generan imprevistos y a qué restricciones tendría que enfrentarse. Muy interesante porque el Plutón de Adornis va a estar muy en conjunción con el Quirón de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es decir, que de alguna manera puede estar planteando relaciones incorrectas que se pongan sobre la mesa en la relación que tiene con con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, estos tips quería darles. Vamos ahora al al señor protagonista del tema. Y yo diría que el título para Macri es Hubieron mejores tiempos, ¿sí? Al menos en la política, porque sabemos que la política es uno de los tantos temas que él tiene en cartera. Tiene mucho interés por su relación con el deporte, por su protagonismo en la FIFA, por sus juegos de bridge, por sus empresas. Bueno, pero lo que hace a su protagonismo político, la verdad, que como diría, ¿quién diría que el
único presidente que pudo cumplir su mandato y quedaría en la historia como el gran logro, no siendo peronista, pudo cumplir su mandato, hoy estaría de acompañante de una postulante a legisladora de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, digamos que si lo tenemos que ver en rangos, y en Estados Unidos existe una tradición que es que los políticos, una vez que llegan al cargo de la presidencia, que se entiende como el máximo galardón que una persona puede alcanzar, se van a la retaguardia y se mantienen como consejeros o se dedican a alguna causa. No tienen esta intervención en la política, pero ¿qué pasa? Macri no viene con buenas estrellas. La carta que tenemos acá sí es la de Macri con Ora, que no voy a analizar ahora, pero quiero que nos detengamos en qué le ha pasado a Macri en este tema de su relación con la Libertad Avanza, que viene de mucho antes. Él le hizo un paso de baile medio complicado a Bullrich con Larreta. Larreta, que fue su compañero de trabajo, una relación tan profunda, que conocerán tantas cosas mutuamente, y le hizo la jugarreta con Bullrich, que sabía que no iba a ganar, para luego apoyar a Milei. Y tenía como la convicción de que de alguna manera iba a poder manejar, porque Milei era un recién llegado, un inexperto, y parece que el tema no le salió demasiado bien. ¿Y por qué? Y bueno, me parece que no ha tenido en cuenta que tenía Plutón transitando, Plutón se estaba acercando al tránsito de su medio cielo. Es decir, cuando Plutón transita por el medio cielo nuestro, nos propone la destrucción de un rol, no es un momento de protagonismo hacia afuera. Entonces vemos que él está en un momento donde hubieron mejores tiempos y lo que se haga ahora terminará afectando de manera, destruyendo quizás la imagen que él había logrado construir. Es muy interesante porque vamos a ver que también en el cielo está Lilith en Escorpio, está en conjunción con su Neptuno. Es como los deseos imperiosos de dominar la cuestión se esfuman. También, esto es muy interesante porque nos preguntamos por qué Mauricio Macri ha tenido tanto protagonismo desde el 2007 en la ciudad de Buenos Aires y vemos que su nodo norte en Libra, que él tiene un tinte libriano a pesar de su gusto por la estética, ¿no? A pesar de ser acuariano, que tiene este nodo a 16 grados de Libra, lo tiene en conjunción al Sol de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pero esto ya fue. En este momento, el nodo está transitando por Piscis y el nodo sur por Virgo. Es decir, que aquí, de hecho, el nodo transitando por Libra creo que de alguna manera le permitió imponer a su primo Jorge Macri, porque esta aparición de Jorge Macri en la ciudad, primo de Mauricio, vino acompañada de las gestiones de la continuidad de este grupo que gobierna a la ciudad autónoma de Buenos Aires, acompañado de toda su forma de hacer negocios, porque son todos empresarios los que terminan como jefes de gobierno dentro de este equipo de Mauricio. Pero veamos que ahora los tiempos han cambiado y el nodo
de él, que está en la casa 11, va a entrar también, no solo Plutón va a estar transitando por la 10, sino que probablemente ya después, dentro de unos meses, ya va a entrar el nodo en la casa 10, el nodo en Piscis, como disolviendo al Macri que conocemos. No la tiene fácil. En el día de las elecciones va a estar Mercurio en Tauro, haciendo una cuadratura a su Mercurio en Acuario. O sea, y a Marte a 14 grados de Leo, una cuadratura entre Mercurio y Marte. O sea que los dichos que se digan, o sea, las cosas que puedan emerger, pueden hacer que haya enojos que se expresen de alguna manera imprevista. Vemos que la luna del inicio de comicios cae partil a su medio cielo y hablamos de luna Plutón. Es decir, que podría acontecer que el pueblo de la ciudad autónoma le dé la espalda o le da la espalda o lo apoya incondicionalmente de alguna manera. Es imprevisto lo que puede acontecer. Lo que indicaría la carta es que de alguna manera los deseos de Mauricio podrían verse frustrados. Vemos también como un detalle muy importante que el vértice cae sobre el ascendente en Aries. Es decir, por destino de alguna manera de estas circunstancias, le produce algún gran enojo en esta realidad, porque en él se juega no solo el poner a una legisladora, sino que las elecciones porteñas hacen un plebiscito nacional y van a determinar qué peso tiene él dentro de este grupo de derecha que representa Milei. De hecho, no sabe cómo ubicarse, está un poco desubicado porque dice que aprueba lo económico, no aprueba el estilo, y la verdad que con la cantidad de actividades que tiene Macri, luego de haber luchado para construir, como luchó, todo un partido, haber llegado a gobernar la provincia de Buenos Aires con su partido, el haber llegado a la presidencia, que ahora se encuentre de alguna manera ninguneado de este modo, haría falta que revisemos en particular la carta de Macri, que la voy a dejar para otro momento. Sin embargo, quería decir esto de que pareciera que los astros no hay viento a favor respecto al cielo en este momento para Macri. Hasta aquí llegamos. Bueno, les quiero agradecer que me hayan acompañado. Espero que estos tips que les he dado sirvan para la reflexión. Y evidentemente soplan vientos de grandes cambios para la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y creo que a pesar de todas estas contrariedades, pueden resultar positivos para romper un poco esta suerte de descuelgue que tiene la capital federal, la ciudad autónoma de Buenos Aires, respecto al país. Tiene un descuelgue respecto a creerse diferente, pero luego en ella se gestionan los grandes temas del país. Así que estamos en un año de elecciones donde seguiré analizando algunos políticos, algunas situaciones, y también probablemente les vaya a proponer otros temas más personales para próximos videos. Les mando un gran cariño y nos vemos en la próxima. Chau, chau.